Ha llegado el día de la final de Lisboa y tú estás en Ecos del Balón. Bienvenidos al 38 Ecos de la Liga de Campeones. Estamos en la previa del último y decisivo partido. El Atlético de Madrid, el de Diego Pablo Simeone, será nuestro primer foco de atención. Yo soy Abel Rojas, Miguel Quintana, David León, Alejandro Arroyo, David de la Peña, Nerea Zusberro, Nacho Ruiz. Bien, pues vamos a empezar, Arroyo, con el primer bloque. El primer bloque que gira en torno a las Champions del Atlético de Madrid y su rendimiento en los partidos de primerísimo nivel, ¿no? Su Champions hasta hoy definitivamente es un cuento. Sí, totalmente. Yo creo que la trayectoria del equipo, sobre todo porque nunca ha sido favorito, ¿no? En todas las eliminatorias ha partido con... Ni siquiera la de Milán. Ni siquiera. Yo creo que por el peso que podía tener y la trascendencia de lo que es un Milán y tener la ida allí, sobre todo en San Siro, que sufrió bastante, yo creo que fue una prueba más del equipo para demostrarse que podía seguir adelante y que, bueno, cuando... Fíjate, Arroyo, permíteme, porque yo diría que Milán es la prueba que me confirma que el Atlético de Madrid es capaz de vencer todos los contextos, precisamente porque no era, porque sí era el favorito. Porque puede tener una cuota mayor de favoritismo. Exactamente. Hay un momento en la vuelta, al final de la primera parte, cuando marca el Milán y está jugando mejor, donde yo creo que el Atlético pasa su peor momento de la Champions, quitando el tema del Chelsea, que era otra cosa. Perdona, Quintana, yo creo que eso tiene que ver un poco precisamente por ser favorito Exacto. y no saber cómo digerirlo. Yo creo que eso es un punto bastante importante de lo que ha sido la Champions del Atlético. Bueno, se ve que aquí hay ciertas, diferencias. A partir de entonces no las hay. El Barcelona era el favorito y el Barcelona, en mi opinión, le da al Atlético de Madrid el peor rato de su Champions, que es esos 15 últimos minutos en el Camp Nou. Bueno, resistir a eso es que ni siquiera resistió el Inter de Mourinho. El Inter de Mourinho perdió el partido, Arroyo. El Atlético de Madrid no lo perdió. Sí, ahí yo creo que, como decíamos, ¿no? Se edificaba, yo creo, el último paso en el que el Atlético se podía creer que conseguir soñando, ¿no? Y desde ahí, pues, es yo creo lo que al Atlético de alguna manera le reafirma en lo que está siendo en esa Copa de Europa. Es cierto que contra el Milan sufre, tiene momentos contra el Chelsea, evidentemente es la Copa de Europa, pero sí que es verdad que aguantar ahí y llegar con esa ventaja al Calderón te da es una reafirmación que necesitas, sobre todo si te plantas ante el Barcelona en un partido de vuelta de cuartos de final sin Arda Turan y sin Diego Costa. Sí. Es algo que se ha comentado poco porque tuvo poco impacto en el partido, pero que es enorme. Además, yo quería comentar, porque era realmente, tal y como estaba jugando el Barcelona en el partido de ida, esos últimos 20 minutos, era realmente fácil encajar el gol, porque estaba Y el Camp Nou siendo Camp Nou. vibrando como se vibra de una vez cada más grandes, claro, como una vez cada 5 años, como un día, una noche muy especial. Entonces era fácil de encajar ese gol y no llegó. Así es. Dices, Arroyo, que contra el Chelsea no viste al Atlético de Madrid sufriendo tanto. Es cierto, el Chelsea en ningún momento le somete de esa manera, porque es peor que el Barça. Pero sí que es verdad que en el partido de ida veo al Atlético de Madrid con cierto frustrado. vértigo. Sí, ¿no? Frustrado. Algo pasó. Sí, frustrado, sobre todo porque era... digamos que lo que ha sido el Atlético de Madrid del Cholo en estos 2 años y medio siempre ha podido jugar a lo que él quería, ¿no? O al menos, si fuese favorito o no, sí, mantenía su estilo de juego. El Chelsea lo que hace es que durante 90 minutos le da la pelota y ahí sufre muchísimo, se frustra, ¿no? De alguna manera. Sí, y además que ese 0-0 se va convirtiendo en peor resultado luego en la vuelta, conforme a lo que van pasando las cosas, porque yo creo que de partida no era malo, aunque Mourinho lo firmaba antes que Simeone, pero luego lo que se ve en la Pero primera el gol en casa lo valora siempre mucho Simeone y no lo consiguió. Pero Fue te permite hacer luego, además. Claro. Pero fue realmente curioso porque el partido en sí fue bastante cerrado, incluso, Muy cerrado, incluso muy cerrado. bastante aburrido, lo podemos decir Malillo, así, sí. bastante flojito. Sí. Pero dio como la sensación de que el Chelsea tenía más empaque emocional. Yo lo vi así, por lo menos. Quizá menos fútbol. Creo Sí, que también fútbol hubo muy poco, Sí, pero más yo creo que el cómodo. Chelsea fue un poquito más, dominó un poquito más en la Lo que sí hay situación. que decir, lo que sí hay que decir, Quintana, es que, decía Arroyo, el Atlético de Madrid sufre contra el Chelsea porque le obligan a ser algo que no es. Bueno, pues precisamente siendo algo que no es un equipo de posesión, es cuando el Atlético de Madrid gana la eliminatoria. Bueno, no la gana, revienta la eliminatoria. Sí. Pega un puñetazo encima de la mesa a base de personalidad, de fútbol, de Pero ¿por qué táctica, de pasó eso, de jugadores. verdad? Decidme por qué pasó Yo eso. creo que es una liberación del propio equipo en el sentido de que cuando recibe el 0-1, de alguna manera Lo ve muy mal. es como una catarsis. Es otra manera
la pura competitividad de este equipo, porque yo creo que más que juego es el camino del equipo es pura competitividad y les sale de... se libera pero también tienen ese detalle a favor que es el gol del Atlético temprano, Madrid. Más cambio de Simeone, el empate Coque temprano. pasa a la media punta y Coque desde la media punta empieza a aglomerar juego, a edificar una posesión bastante Y rica. hacer una segunda parte que nadie esperaba, o al menos Además, ninguno de nosotros. Yo recuerdo una frase precisamente de Arroyo que puede parecer un poco general, pero creo que es bastante importante. Se enfrentaba el Atleti, que jugaba el partido de su vida, contra el Chelsea, que jugaba el partido del año, pero no es el partido que vas a jugar. Ya los ha jugado. El partido que vas a recordar toda tu vida. Yo creo que eso, la segunda parte, se notó claramente. Y para terminar este bloque, Arroyo, algo que a mí me parece muy importante, estamos hablando muy bien del Atlético de Madrid, como no, se merece todo, pero sí que hay que decir que ha habido un equipo que en una determinada eliminatoria le ha dejado sin respuesta este año. Eso es cierto. Contra el Real Madrid se recuerdan los 2 partidos de Liga, pero en Copa es que el Atlético de Madrid no supo qué hacer. No, sin ninguna duda. No es que estuvo, de alguna manera, el rendimiento bajó, es que de alguna manera no entró en la eliminatoria. El Real Madrid fue muy superior y yo creo que de cara a esta final es lo que le queda, comprobar si está capacitado para que el Real Madrid sea el equipo en el que más dificultades le ha puesto, porque la eliminatoria es que no consigue de alguna manera robar la pelota, sentirse dentro del partido. Pero, yo creo que quieras o no, en ese momento, esa eliminatoria es en enero, no tiene las herramientas que ha aprendido por el camino de la Champions League. Bueno, yo creo que era el mismo equipo ya. Era el mismo equipo, pero tienes que jugar eso. Es verdad que es Real Madrid, es el fútbol nacional, Copa del Rey, que no es lo mismo, pero ha aprendido más cosas, sabe hacer más cosas y sabe reponerse mejor. La sensación es que había debilidad. Luego ha demostrado que no. Durante pero la eliminatoria. No, por supuesto. Después. Durante la eliminatoria, eso es. Entonces, lo que sí quiero, Arroyo, para concluir todo este debate, el Real Madrid, se puede decir, es el rival más complicado posible. Sí. No solo a nivel futbolístico, sino a nivel, de alguna manera, histórico. Es un equipo que al Atlético de Madrid pues, se ha dado históricamente mal y que, por condiciones futbolísticas, características del Real Madrid, es, yo creo, el rival más difícil que puede tener el Atlético. Difícil, pero batible. Son 4 partidos, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de cómo jugó el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el partido del Bernabéu, no lo recuerdo. Sé que en un partido presionó más el Atlético de Madrid que en otro. A ver, donde presionó más fue el partido de Liga, en Calderón, que fue cuando vimos quizá la versión más agresiva del Atleti en todos los derbis. En el Bernabéu fue un poquito más conservador, sí, pero en campo contrario, sí, pero teniendo un poquito más de guardando la posición y sabiendo que era un partido más arriesgado y había que esperar un poquito más. Entramos en el terreno táctico, Nerea, y la gran pregunta, yo creo que la pregunta más importante en lo referente a la pizarra de toda la final, gira en torno a la altura defensiva a la que va a empezar defendiendo el Atlético de Madrid. ¿Quieres que te responda a qué altura va a empezar defendiendo el Atlético de Madrid? Sí, tu intuición, Perfecto. tu preferencia, lo que sea. Yo creo, Abel, que el Atlético va a empezar defendiendo arriba. Y además te podría señalar 2 razones por las que lo creo. En primer lugar, creo que tener la posibilidad al menos de tener esos 3 robos arriba le puede dar un plus emocional que no va a tener replegado esperando a que el Real Madrid gane metros. Y en segundo lugar, y creo que también esto es muy importante, es que robar arriba, estar arriba, le va a permitir tener un contragolpe más efectivo, más óptimo. Sí, yo parcialmente estoy de acuerdo con Nerea, ¿no? Lo he comentado varias veces. Yo creo que una final a lo largo de los 90 minutos pasa por muchas etapas, se van a vivir diferentes momentos, diferentes picos de emoción. Y creo que el Atlético en el minuto 1 demanda, esa plantilla necesita sentirse cerca del gol, sentir que puede marcar. Yo creo que... ¿De verdad necesita eso más que sentir seguridad? Yo creo que sí, porque... Porque la seguridad extrema no la vas a tener contra el Real Madrid. No la vas a tener. Nunca. Bueno, pero tampoco te vas a exponer, ¿no? No. Pero yo sí creo que el Atlético de Madrid necesita tener esos riesgos porque potencia también a sus jugadores. Yo creo que hay jugadores que salen muy beneficiados de que el Atlético de Madrid esté arriba y que sea agresivo En un arriba. área, por ejemplo, caso de Coque, un jugador que si está cerca del área es terrible, pero si está muy lejos no tiene los recursos de velocidad. Es un ejemplo. Yo creo que es el ejemplo de Es ¿Pero el hay que ejemplo. pensar más en Coque que en Cristiano Ronaldo? No, pero hay que pensar que Cristiano Ronaldo a lo largo de 90 minutos va a aparecer, va a constar en el marcador. Si das Eso es clave. espacio a la espalda de la defensa, tiene más Sí. opciones de aparecer. Y sobre Bueno. todo de una manera más decisiva. Sí, pero Cristiano Ronaldo va a aparecer. Coque no sabemos si va a aparecer porque es un jugador lógicamente inferior, no es tan bueno. Entonces el Atlético necesita el escenario para que sus mejores jugadores aparezcan. Y eso quizás llega desde la presión. Yo creo que a minuto 0
podemos estar más o menos de acuerdo en que el Atlético va a tener un poquito más de seguridad que de riesgo, pero siempre manteniendo ese bloque en 3/4. Luego, evidentemente, los jugadores lo que interpreten, los niveles de confianza, le va a dar ese paso adelante o ese paso atrás, ¿no? Dependiendo de cómo el partido se desarrolle. Pero sí que creo que va a ser importante que en el inicio ese bloque en 3/4 para llevar el balón a banda, para que los mejores jugadores del Real Madrid no aparezcan, es clave para el devenir del partido. Antes de pasar al punto de Xabi Alonso, Nerea, que conecta íntimamente con por resumir lo que ha comentado Arroyo, que yo creo que es la opinión generalizada, esa presión pasiva parece la mejor alternativa, ¿no? Defensa alta, pero cuidándose de no dejar ningún espacio. Yo creo que sobre todo al inicio veremos esto, una presión pasiva. Incluso podríamos señalar como precedente el partido que se jugó contra el Real Madrid en Liga, en el que vimos un Gavi que sí que iba por el medio centro. En el Bernabéu, más que en el Calderón. Incluso en el Calderón, Abel. El Calderón fue muy agresiva. Pero más después. Yo creo que fueron los 15 últimos minutos cuando realmente fue intensa de verdad. A ver, pregunta clara. ¿Quién va a jugar? ¿Yarramendi o Khedira? Yo creo que va a jugar Iyarra y que, no por ser Iyarra, pero que Simeone va a presionar a Iyarramendi. Yo tengo dudas, Por cómo está. A ver, yo creo que Khedira posicionalmente es menos apropiado, pero es más jugador. Sí. O sea, yo creo que aquí. La experiencia cuenta. Eso hay que tocar. ¿eh? No, esto hay que debatirlo bien y hay que verlo porque es uno de los puntos importantes. Sí. Nacho, no podemos seguir reflexionando sobre a qué altura va a empezar a defender el Atlético de Madrid sin caer en el detalle de la ausencia de Xabi Alonso, ¿no? Todo el mundo dice, creo que con motivos, que la ausencia de Xabi Alonso beneficia al Atlético de Madrid. Pero yo quiero que tú me expliques por qué. Bueno, aparte de la pérdida de experiencia, ¿no? Y savoir-faire obvia de un jugador que ya ha jugado una final de Champions y que no hay muchos entre los 22, creo que va a mediatizar absolutamente la perspectiva al respecto a la cual se va a enfrentar el Atlético de Madrid y fundamentalmente a la hora de la presión. ¿Mediatizar en qué sentido, Nacho? Me interesa ese concepto y no termino de captarlo. Bueno, creo que Simeone se va a atrever a cosas que con Alonso no se iba a atrever. Va a ser más valiente. Yo creo que sí, no me imagino a un Atlético de Madrid saliendo a tumba abierta, pero sí me imagino alternando diferentes alturas de presión. Me imagino mordiendo en el medio del campo, que ya lo iba a hacer, pero con especial intensidad. Y bueno, con Alonso uno se podría imaginar un Atlético de Madrid empezando más replegado, más esperando. Y creo que con Alonso, me imagino a Simeone estudiando otra vez más el partido de Dortmund, que probablemente se lo haya visto ya 35 veces o 36, me lo imagino. Yo no tengo claro, o sea, es decir, creo que el Atlético de Madrid, aún con Alonso, iba a tener una actitud agresiva. Lo que pasa es que ahora tiene la ventaja de poder sacar más réditos. Sí. En primer lugar, porque... O de correr menos riesgos. Sí. Por las eso dos se filtra de exactamente, Xabi Alonso. Exactamente. Son las dos. Probablemente, exacto. Son las dos. Es que pasan muchas cosas. En primer lugar, si juega Yarramendi, tú no le aprietas. Yarramendi es un jugador con capacidad técnica para entrar en el partido. Y con personalidad futbolística. Para entrar en el calentarse. partido, pero no para castigar al Atlético de Madrid. Bueno, pero tiene su pase. Pero quitas una debilidad. Sabe batir línea. O sea, si tú le das a 15 minutos a Yarramendi jugando suelto, yo creo que es un riesgo. A lo mejor ya no lo Y luego- vuelves a poder aprovechar. Exactamente. Y luego Khedira es un jugador que evidentemente tiene muchas virtudes, pero no es la de armar el juego desde su primera recepción. Y luego creo que hay una cosa que es básica y es que Xabi Alonso es el jugador del Real Madrid que mejor puede hacer que el Atlético corra menos veces y con menos calidad, por posicionamiento, por lectura, por cruzarse. Entonces creo que esto Simeone lo tiene que aprovechar. O sea, creo que él tiene que tener la valentía, a pesar de que evidentemente esto conlleva unos riesgos, pero creo que tiene que tener esa valentía. Especialmente interesante sería, sobre todo en el tema de Yarramendi, ser más agresivo, incidir más en él, teniendo en cuenta pues, que también llega en una situación emocional un poco más débil, y yo creo que a partir de ahí el Atlético sí que podría ejercer esa presión más agresiva que seguramente no hubiera ejercido con Xabi Alonso. Digamos entonces, Nacho, permíteme, digamos que si Khedira fuese la alternativa contra la que se enfrenta Simeone, puede rentarle a Simeone flotarle, ¿no? Digamos, no presionarle y convertirle en el protagonista del partido, que Khedira tenga muchos minutos la pelota en sus pies. Si es Yarramendi, vamos a robarle la pelota. Sobre todo sí que dirá juega de medio centro, ¿no? Que tampoco está claro. Existe la posibilidad de que fuera Modric, aunque sería cambiar dos piezas, ¿no? Sí. En lugar de una. Pero sí, estoy de acuerdo que yo creo que Simeone se
se puede imaginar a Yarramendi perdiendo un balón peligroso, cosa que con Alonso Y sobre no todo ocurría. creciendo si no le presionas, ¿verdad? Que es la clave de todo. Y También- Yarramendi está, entre comillas, fuera del partido o ligeramente fuera del partido quizá en el inicio, con dudas. Si crece, es lo que dice Quintana, luego no lo vas a poder sacar. Exactamente. Y también depende mucho de la posición de Khedira o Yarramendi, porque si os acordáis en el partido en el Bernabéu se abrieron mucho. Entonces ahí Y sí mal, le, y mal. y mal. Exactamente, ahí sí le dejas protagonismo. Sabes que puedes forzar su pérdida por temas de calidad. Y entonces ahí, sea el que juegue en el Atleti, Lo va a sabes que aprovechar. lo va a aprovechar entre líneas, lo va a aprovechar por dentro. Entonces, creo que va a depender mucho también de su actitud. O sea, yo creo también que si Yarramendi, por ejemplo, juega y tiene una recepción entre centrales, a lo mejor al Atleti no le interesa ir tan arriba, pero si pasa como en el partido del Bernabéu, que dices, se están abriendo, porque yo creo que Ancelotti lo que quiso esa vez fue perder el balón en las bandas, Claro, claro. y aún así también el Atleti lo aprovechó. Sí, sí. O sea que también ese momento de tanteo a lo mejor puede ser importante, pero creo que todos los caminos van a Roma y es que hay que apretar. Nacho, evidentemente, ni Khedira ni Yarramendi van a jugar solos contra el Atlético de Madrid. Sin duda, Bale, Cristiano y Benzema serán sus principales apoyos, pero está también el tema de Luka Modric. Luka Modric ahora mismo pasa por ser el centrocampista quizá más dominante del fútbol europeo y le echará una mano a quien sea el sustituto de Xabi Alonso. Su duelo contra Koke me parece absolutamente clave porque seguramente vayan a coincidir en zona. Sí, es lo que comentábamos, que no es descartable que ante un caso de apuro del mediocentro suplente, sea Yarramendi o Khedira, tenga que ser Modric que desplace su posición y al final se acabe descuajeningando un poco todo el equipo, especialmente además teniendo en cuenta que con esa BBC en la delantera del Real Madrid, que Simeone no tenga que temer tanto unos balones largos unos desplazamientos largos que Xabi Alonso podría hacer y que ni Khedira ni Yarramendi lo van a hacer, es un motivo menos de preocupación, ¿no? En todo caso, me imagino a Koke cayendo por el lado de Modric y bueno, desde luego, sí, va a ser un duelo importante, pero... ¿Puede pararlo? O sea, Modric contra Arda Turán, yo creo que el regate de Modric sería un activo en el partido consistente. ¿Contra Koke también? ¿Modric puede regatear con regularidad a Koke? Bueno, creo que Modric puede regatear con regularidad a cualquiera, ¿no? Bueno, pero algunos Pues, más que a otros. sí, yo diría que rotundamente sí. O sea, a pesar de que ese sea un recurso bueno, porque Koke sabe soltar bien la pierna, se coloca bien, pero es que Modric estamos hablando de un jugador que tiene además la sangre muy fría, que además está en un momento dulce en cuanto a agilidad y además tiene muy buena lectura. O sea, que yo creo que sí podría hacerlo. David León, imagínate por un momento que eres Simeone. Te vas a la cama y recuerdas justo antes de cerrar los ojos que mañana vas a jugar una final de la Copa de Europa contra Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. No duermo, me parece. Creo que no duermo. Es muy complicado, ¿no? Pues una delantera con unos recursos individuales físicos y técnicos portentosos, ¿no? Yo haría hincapié sobre todo en Cristiano Ronaldo. Yo creo que Cristiano Ronaldo es un jugador que está muy por encima, o bastante por encima del resto de jugadores, que es un futbolista que va a condicionar la final a lo bestia, y creo que al Atlético de Madrid... ¿Táctica o psicológicamente? Las dos cosas. Yo creo que es un jugador que Más está... anímicamente incluso, ¿no? Sí, realmente es que con un jugador de tanta dimensión yo creo que no puedes diferenciar una parte u otra. Creo que es un jugador que va a condicionarlo todo y que va a ser clave en el resultado final, seguro. Diría Simeone y Cristiano Ronaldo. Al hilo de lo que ha dicho David, yo también pienso que evidentemente Cristiano Ronaldo está técnicamente superior a los defensores del Atlético de Madrid y precisamente por eso Simeone puede tener ese miedo, pese a que antes comentábamos el tema de la presión alta, a conceder esos espacios a Cristiano Ronaldo y a Bale, sobre todo teniendo en cuenta que yo pienso sinceramente que la única forma que tiene el Atlético de Madrid de parar a estos jugadores es tener superioridad numérica en banda, porque en un 1 para 1 lo veo bastante complicado realmente. Bueno, en ese sentido sí que es cierto, David, que haber perdido esa conexión Alonso-Benzema Sí. puede ayudar a los triángulos defensivos de banda del Atlético de Madrid a defender a Bale y a Ronaldo, ¿no? Tenemos, en este caso, Miranda, Juanfran y Gavi sobre Cristiano Ronaldo, Godín, Felipe, Thiago sobre Bale. Y se van a poder abrir bastante porque Sí. por dentro el Real Madrid pierde mucho. Claro, si Benzema está menos suministrado, el balón va a llegar peor a banda y el Atleti va a poder defender mejor las zonas laterales, eso es cierto, ¿no? Individualmente, yo creo que el duelo Felipe Luis Bale es de un nivel enorme. Creo que es el duelo del año en esa banda. Porque individualmente son un jugador que ha estado increíble en esa faceta, en el 1 contra 1 en la temporada.
ha sido prácticamente imposible regatearlo contra un jugador que llega realmente brutal, como es Bale. Te digo una cosa, habías señalado la exuberancia de Cristiano Ronaldo, su superioridad sobre el resto. Yo te digo a ti que recibiendo la pelota en centro del campo, al jugador que me imagino haciendo la jugada de gol no es a Cristiano, es a Gareth Bale. Sí, claro. Si hablamos solo de ese tipo de jugadas, de recibir, conducir y hacer la jugada eso individual, desde luego Bale es el futbolista. Y además, Thiago es un jugador menos indicado que Gavi para defender ese Gavi yendo a banda sabemos que es un titán, un tío que sale y se come a quien sea. Thiago es más posicional, no va a llegar tanto a la ayuda lateral, pero bueno, claro, es que ahí se va a definir gran parte del partido. Sabemos que el Atleti ahí es potentísimo, que defiende muy bien, pero es que el Real Madrid tiene unos mimbres únicos. Hasta ahora estamos valorando un Atlético de Madrid lejano a Thibaut Courtois, podemos decir, ¿no? De su portería, un Atlético de Madrid con defensa adelantada. Imaginemos que el Real Madrid, que también juega, logra imponerse y logra empujar al Atlético de Madrid sobre el portero belga. En ese caso, ¿intuyes alguna debilidad en el bloque bajo del Atlético de Madrid contra Bale, Ronaldo y Benzema? Es posible que Benzema entre líneas sí pueda generar ese espacio, pero yo veo mucho más fiable al Atlético de Madrid replegado en ese sentido que concediendo esos espacios, sobre todo porque en los últimos partidos sí hemos visto al Atlético de Madrid con algún problema en esos repliegues, corriendo hacia atrás con más problemas que evidentemente Pero sin embargo, con el replegado bloque sí te bajo. ofrece seguridad. Sí, mucha ¿Máxima? más. ¿Absoluta? Máxima, ¿no? Evidentemente, porque es lo que señalábamos anteriormente. Técnicamente, los jugadores del Real Madrid me parecen superiores a técnicamente los jugadores del Nerea, Real yo Madrid. creo que ahí el emparejamiento, la superioridad más señalada es Cristiano Ronaldo contra el segundo palo de Juanfran, que ha sufrido muchísimo. Sufrió el gol de Neymar en la Supercopa, sufrió el gol de Neymar en el Camp Nou. Es un jugador que le cuesta mucho, por su pasado de extremo, cerrar la banda. La primera media hora, acuérdate de la Peña, la primera media hora del Chelsea en Stamford Bridge contra el Atlético de Madrid es Juanfran. Sí, y además, si se da ese escenario que el Madrid se impone en campo rival, tiene las armas de dos laterales, vamos a ver quién juega, pero tiene dos laterales que a lo mejor el Atleti por condiciones, por los jugadores de banda, si uno es Arda Turán, igual ese duelo también es complicado. Hablamos en un escenario en el que se imponga el Madrid, o sea, porque yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nerea, o sea, el Atlético de Madrid es mucho más fiable replegado, pero cuando acordaos del último tramo de partido en el Calderón, cuando está mucho tiempo así, si el Madrid tiene a los buenos en campo rival, Sí. ahí lo pasa mal, ¿eh? Claro, o sea, sí. te hablo de un Marcelo a buen nivel. Evidentemente, O sea, claro. Claro, Lo- exactamente. lo pasa mal cualquiera, ¿no? Exactamente, Claro, ¿no? exactamente. Es mucha calidad la que hay ahí. Exactamente. Aunque, o sea, por eso te digo, aunque estoy de acuerdo con Nerea, creo que el Madrid tiene recursos en ese escenario de partido para meterle mano al Atleti. Para mí, bueno, para Simeone también, Raúl García es juego aéreo, balón parado, gol, pero sobre todo ese juego directo contra el Real Madrid, a lo mejor. Es que tú párate a pensar No cuál es es el día. No, pero mira cuál es el lado fuerte del Madrid. Contra Ramos, Ramos banda central, izquierda. exactamente. Yo creo que ese punto yo me lo he apuntado. Puede pesar. Puede en el pesar, tema de elección. exactamente, en el tema de elegirlo, ¿no? De la Peña, Bale, Benzema, Cristiano, ataque del Real Madrid todo el tiempo y defensa atlética hasta el momento. Vamos a cambiar. El Atlético de Madrid también va a atacar y también tiene jugadores decisivos a su manera. Raúl García es uno de los jugadores que más puntos le ha dado a lo largo de la temporada y seguramente a estas horas es el favorito para acompañar en la punta del ataque a Diego Costa. Sí, bueno, es un jugador que ofrece muchos recursos, bastante Yo creo que no básicos, tantos, o sea, yo creo que no bastante tantos. básicos, pero efectivos, te quiero Sí, decir. eso O sea, sí. son recursos básicos pero efectivos, porque tienes una salida directa donde probablemente le puedas dar continuidad a la jugada, porque es un jugador que por arriba es muy potente. Evidentemente, las jugadas de balón parado es un jugador importantísimo, tanto ofensivo como defensivo. Tiene una final muy importante. Exactamente. Y luego lo que es la fricción, el choque, balones divididos. O sea, es verdad que no son muchos, pero son 3-4 cositas, no sé cómo lo veis, que para una final es sumar competitividad. O sea, que yo creo que puede ser una base importante. Sobre todo porque, lo comentabas tú, Abel, estando Diego Costa le vas a activar más, vas a permitirle correr más, eso significa que Diego Costa puede estar más cómodo, que el equipo puede estar más arriba. Y que Diego Costa esté cómodo. Es para que el espíritu repercute. del Atlético Claro, de es que no Madrid. es ya ni futbolístico. Si tú ves a Diego Costa ganar duelos o competir duelos largos y friccionar con los centrales del Real Madrid, te sientes más cómodo, te sientes más vivo, más metido en el partido y eso para el Atlético de Madrid es vital. El tema es que Raúl García suele influir en los lados, digamos, laterales izquierdos, el central sí. izquierdo, en este caso el Real Madrid Sergio Ramos. tiene la debilidad quizás un poco más en el lateral derecho. ¿no? Habría que cambiar un poco el origen o el destino, ¿no? Depende de quién juegue en el lateral, ¿no? Claro. Sí, pero la gran Nos imaginamos a Coentrao, pero podría jugar Marcelo. la gran Sí, imagen. Marcelo
Raúl García titular. multiplica. Sí. Claro, es que la gran sí, imagen sí. de Raúl García es contra Jordi Alba, pero Fabio Coentrao es un jugador no solo más alto, sino que sabe pelear mejor, poner el cuerpo mejor, es más aguerrido más adaptado, está y, más y adaptado. tiene mucha más concentración, puede adelantarse. Yo creo que sí, porque creo que la manera de crear espacios del Atlético de Madrid no es salir a la contra. El Atlético de Madrid al contraataque ha marcado goles, pero tampoco es que el contraataque del Atlético de Madrid sea Virtuoso. Exactamente, ¿no? No es imitable, digamos, casi todos son barbaridades de Diego Costa, carreras tremendas. La jugada del Atlético de Madrid es salto de Raúl García o salto de Diego Costa, salta el central se cae al suelo, Diego Costa o Raúl García se mantienen en pie y ahí surge el espacio. Estoy de acuerdo, pero yo creo que hay un matiz que no debería quedar en el aire y es con respecto a Raúl García, ¿dónde va a tener la debilidad el Real Madrid? Porque Raúl García va a saltar contra Sergio Ramos. Sergio Ramos sabemos que en juego aéreo es un titán, o sea, puede tener sus despistes, pero es un titán, o sea que es hecho que está bastante más equilibrado. Y sin embargo, el jugador al que el Real Madrid no puede contar con él es Xabi Alonso, que es el que más limita recepciones de a lo mejor un delantero más ágil, más móvil, que puede servir de apoyo para que Diego Costa también pueda correr. Entonces yo creo que también hay que jugar con esto, ¿no? ¿Dónde va a tener la debilidad el Madrid? Por eso lo que comentaba Nacho estoy bastante de acuerdo, ¿no? Si es el que está Marcelo, pues Raúl García sube su nivel de utilidad, ¿no? Si es Coentrao, a lo mejor la debilidad del Madrid va a ser más interior, entonces dependiendo de la alineación del Madrid va a subir o no ese nivel de utilidad de Raúl García, yo creo. Nacho, ya independientemente de a quién alinee el Real Madrid, hay un jugador del Atlético de Madrid que tiene, en mi opinión, enorme valor en esta final si juega, que es David Villa por su experiencia. Antes, tú mismo lo decías, Xabi Alonso es uno de los pocos jugadores del Real Madrid que ha jugado una final de Copa de Europa. Villa es el único del Atlético de Madrid que lo ha hecho. Hay que considerarlo. Sí, bueno, es una de las opciones. También Adrián está en el mejor momento de la temporada, te ofrece cosas que no tienen los rivales. Yo creo que el Atlético de Madrid, si se preocupa o si solo se preocupa en parar a la BBC y demás, es que no llega. O sea, su planteamiento es cómo llegar. Y yo no creo que, bueno, con la posición a un jugador como Raúl García, yo creo que el Atleti sí que va a intentar llegar asentando posesión. Tocando la pelota. Yo creo que sí. En ese sentido, Villa sí que es un plus con respecto a convencido. Y Juanfran y Felipe Luis lo van a agradecer. Claro, suben las bandas cuando el primer toque. La duda con Villa es el tema, de alguna manera, físico desde el punto de vista de guardar la pelota, ¿no? En el primer apoyo para asentar a su equipo y que los laterales suban. Ese es el déficit de Villa durante la temporada ante centrales que son... Que le pase el partido por encima, ¿no? Sí, claro. pero a mí me gustó Villa en el partido de ida de Liga. Es verdad que el Real Madrid era un Sí. equipo bastante peor que ahora, y justamente pero creo en eso. que hace sus cositas. Pero no estaba Xabi Alonso. Es que al hilo de lo que comentábamos antes, es el jugador que te va a impedir que un futbolista de las características de Villa o incluso un mediapunta puro como el Diego vaya a tener más opciones de recibir con O sea, ventaja. para ti Villa sale reforzado por la baja de Xabi Alonso. Sí. ¿Crees más en Villa tras esa baja? Es que creo que con Villa ganas precisión con respecto a Raúl García, porque con Raúl García el balón va por arriba, entonces el rebote puede salir más cerca o más lejos de un compañero. Pero si está Villa sin un Xabi Alonso que limite sus recepciones, él técnicamente es superior y a nivel de lectura también es superior. Sí. Entonces yo considero que Villa puede salir reforzado, sí. Hay un peaje que evidentemente es que Diego Costa tendría menos espacios, ¿no? Aquí la Claro. teoría de la manta corta. Si de un lado quieres quitar, del otro pones y sin... Está el tema también de Adrián, ¿no? Que desde el punto de vista de la velocidad... Adrián, que es una cosa importante, Arroyo, Adrián lo identifico con el 4-1-4-1. Si juega Adrián me lo imagino en banda En derecha. banda derecha, claro. Pero Adrián es que es más punzante, o sea, yo creo que es claro, más... es que lo ha si el venido Atlético de utilizando- Madrid termina por, o el Real Madrid termina por empotrar de alguna manera al Atlético durante muchos minutos, Es más la manera de salir es o con Raúl García en balón largo o si optas por Adrián, más sus diagonales, su Claro. rapidez, ¿no? Para Pero llegar. quedamos en eso, ¿Adrián sería el 4-1-4-1? Suele usarlo así, pero yo Pero no... yo creo que tú con el rostro me estás diciendo que no lo ves así. Es que Simeone utiliza a Adrián en planes muy concretos y además que siempre salen reforzados porque parece que siempre encuentra la solución a ese problema. A lo mejor dudamos de Adrián Casi siempre. casi siempre, pero a lo mejor Bueno, dudamos usualmente, de Adrián sí, por sí, nivel, sí. pero por lo que aporta siempre es muy útil, siempre va a encontrar utilidad, o casi siempre. Casi siempre es potencialmente útil, permite que te matice tanto, Sí, pero sí. es que... Pero Adrián te va a aportar muchas más cosas de las que, o muchas más cosas diferentes a las que te va a aportar Villa y Raúl García. No hay que puede- olvidar, por apuntarlo, el tema de Villa desde el punto de vista de el 1-0, la definición, la grandeza en el área, El remate. Que caiga su Villa, puntualidad. es más es probable eso. que vaya De dentro. hecho, con Adrián y con Diego pierdes gol respecto a Villa y Raúl García, porque Raúl García lo tiene, sobre todo en que- Champions. Creo que el peso de Raúl García va más bien por jugadas de estrategia y demás, que por Puntuales. una construcción de jugadas de ataque, donde creo que estaría Villa ahí
peleando con los dos. Y luego yo creo que Diego y Adrián, en fases o en episodios del partido, pueden ser útiles, pero a nivel continuidad, yo pienso que Simeone va a elegir uno de estos. Y que esa puntualidad le lleva casi más al banquillo que al primer minuto, ¿no? Bueno, es que te puedes imaginar a Adrián cambiando más un partido que desde el banquillo que Villa, quizás. Como revulsivos, es una pieza potente. A mí me gusta mucho Adrián, decirlo. A ver, yo, punto Courtois, yo le daría especial importancia. O sea, Es importancia sí, pero a ver cómo, ¿eh? Hombre, pues importancia clave, ¿no? Yo creo que ha hecho una Champions decisiva, ¿no? Superior a sus momentos contra Cristiano Ronaldo, que a mí personalmente no me ofrece la misma seguridad de la Peña. Sí, bueno. O sea, ha tenido episodios contra Cristiano mejorables, pero creo que ha sido gran protagonista, ¿no? O sea, para mí este punto es muy importante. De la Peña dice Nacho que le encanta Adrián. Creo que a casi todos nos encanta el mejor Adrián, pero intuyo que a ti te gusta más aún tipo Courtois. Un poquito. O sea, de hecho, Lo justo. No, te voy a decir una cosa. A mí me parece el jugador más decisivo de la plantilla. Sí. Evidentemente, suena raro, ¿no? Porque no mete goles, ¿no? El gran Al final, fenómeno. El gran fenómeno Sí, de está la en la portería. plantilla es Courtois. Entonces, evidentemente, un Courtois acertado marca muchísimas diferencias, ¿eh? Sobre nivel todo de resultados. emocionales, ¿eh? Sí, sobre todo Claro, emocionales. porque Hace mucho daño. es frustrante. No, O sea, para la el clave rival hace es daño. frustrante. Pero no son solo paradas, o sea, la seguridad que ofrece al no cometer errores y luego, por ejemplo, el tema de los balones aéreos, Bueno, para mí eso es todo. que lo mismo te descuelga un córner, que va muy arriba, que lo mismo te sale a la frontal del área y lo hace siempre con muchísima seguridad y sin la sensación de que puede fallar. Aquí demasiado. es, David León, tú imagínate un final de partido o incluso una segunda parte, el Atlético se adelanta, el Real Madrid está obligado a marcar gol, el Atlético de Madrid estrecha su sistema defensivo, le da al Real Madrid las bandas y convierte en protagonista a Courtois. Sí. Es el escenario. Desde luego. Y eso que el Real Madrid tiene condiciones, o sea, tiene jugadores para llegar al remate con potencia, caso de Cristiano. Pero sería un duelo, bueno, sería precioso ver a Courtois ahí en plan héroe sacándolo todo, porque es un jugador que es especial, ¿no? Dicho esto, hay que decir que su historial del Real Madrid no es del todo... No, Tiene la final de Copa. ante- Tiene la final de Copa, ante tiene esa- Cristiano tiene Ronaldo, esa par- pero sí. tiene Es esa Cristiano parada- Ronaldo. Cristiano Es Ronaldo. que sí, porque tiene la parada Özil en la final de Copa que fue de otro planeta, pero contra Cristiano Ronaldo le ha costado, no ha sido... Es humano. No Es humano, exactamente, esa es la definición, No es es que no le humano. haya costado, es que yo creo que no ha conseguido aún estar a la altura de lo que es él en ese duelo porque sencillamente no descifra cómo va el balón. Es muy complicado descifrar a Cristiano Ronaldo, pero si te llamas Thibaut Courtois y haces lo que haces, Sí. esperas le un poquito levanta, más. Le bloquea, Sí. eso le bloquea el disparo. Seguimos con nombres propios. Alejandro Arroyo, el siguiente gran crack del Atlético de Madrid es Felipe Luis. Y hay que decir una cosa. Hemos dicho antes que el Atlético de Madrid tuvo muchos problemas para jugarle al Real en la ida de Copa. No estuvo Felipe. No estuvo Felipe Luis. Es otro de los factores, decía antes de la Peña, que el fenómeno está en la portería, pero si hay que nombrar un jugador, yo creo que en todas las fases del juego Constante. es constante, es defensivamente probablemente una de las referencias de la posición y que ahora mismo es, yo creo, uno de los jugadores que más tiene que tocar la pelota para que el Atlético se sienta bien. Yo Para creo que sea la es clave. Más Sí, sí. en defensa incluso. Claro. en ese ataque. Claro. Bueno, yo es que cojo una frase de este hombre que me parece sublime. Felipe Luis es el mediocentro del Atlético de Madrid. Es el jugador al que se le da la, Es el centro neurálgico. el del centro Atlético de Madrid. neurálgico. Sí, Sí, vale. digamos, el jugador al que se le da la pelota para que cree juego. Porque el Atlético ataca siempre por banda. Y Y lo el, hizo incluso en Stanford Bridge. Es que Está pero, fuera la de- primera Está parte, fuera de- la ahí- primera pero ahí no parte. le dieron la pelota, él cogió Él la cogió la pelota. Es que hay un Eso me matiz, pareció hay un matiz muy locura. importante, que tú cuando tienes un lateral con estas características de lectura y técnicas, es más fácil echar el balón a la banda y que no te lo quiten. claro, O sea, porque el que juega por dentro es más complicado abrir una línea de pase donde no se meta una pierna, Claro, porque hay claro, muchas claro. piernas. Y el Pero hacia riesgo, afuera es es más y el fácil. riesgo es mayor. Si Claro, pierdes un balón en banda, exactamente. Pero es que en el caso del Atlético es casi no una obsesión, sino una directriz táctica el atacar por banda. El Atlético ataca por banda. Por recepciones entre líneas prácticamente no existen, porque los extremos se cambian para irse a una misma banda. O sea, el juego del Atlético de Madrid nace y muere ahí, y todo es Felipe Luis. Importantísimo el tema de nace. Nace, Claro, es sobre todo en campo propio. Sí, claro. La primera recepción de calidad es suya. Entonces a mí también me parece un jugador muy importante. clave. Vamos con el siguiente crack, Nerea, Coque. Coque está mostrando un rendimiento y una producción en los días top que es impresionante. Contra el Real Madrid un gol y una asistencia. Contra el Barcelona un gol. Contra el Chelsea una exhibición. Increíble, sí. Yo creo que todos entendemos que Coque es un jugador llamado a marcar diferencias en la final, no solamente por lo que puede hacer sin balón, sino también porque con balón le puede dar al Atlético de Madrid ese apoyo interior, ese escalón que le acerca a sus delanteros.
Sí, yo creo que es el jugador que de alguna manera más puede sorprender al Real Madrid, porque cuando el Atlético de Madrid hace cosas que a lo mejor no le son características, como es a lo mejor que Koke suba una línea, que asiente la posesión, es el jugador que de alguna manera personifica esa fase del juego y en la que más claridad tiene para llevar el balón a los delanteros. Que necesita un metrito para sacar su pie y es que es muy y que su determinante. pie sea gol. Es que es muy determinante. Es muy El determinante. jugador te puede hacerte la jugada de... O el centro de No gol. es la de jugada, es córner, el lo que- detallito que propicia el gol. Evidentemente al Real Madrid no le conviene que Koke tenga ese metro por dentro en el que tenga balón, está claro. Para mí es lo más importante, es el hombre del detalle, como dice Quintana, es el hombre que te puede dar el gol. Aparte, es verdad que es capaz de desempeñar funciones que el resto de la plantilla no. Por ejemplo, Arda Turán tiene una gran calidad técnica, pero solo Koke es capaz de dirigir una posesión de balón, ¿no? Sí, sí. El jugador, además lo vimos contra el Chelsea, que ya vimos una versión de Koke que parecía que no que no existía, sino que no íbamos a ver eso ya, ¿no? Vimos un jugador que giraba sobre sí mismo, cambiaba Y ojo a eso orientación. contra el Real Madrid. Muy importante, sobre todo el sector del Madrid que se descoloca cuando le dan 3 o 4 pases consecutivos. Entonces, si ese Koke se ve en la final de Lisboa, el Atlético crece exponencialmente. Es otro equipo. Y baja el Madrid, yo creo, porque es lo que venimos comentando toda la temporada, de que no tiene, salvo Sami Khedira, pero también en otros roles, esa capacidad de robo y demás, y tiene un impacto muy emocional, porque juntas pases, el Madrid se comienza a desesperar, no sabemos cómo está el resultado, pero puede ser negativo, y es un arma con la que el Atlético puede hacer daño. Sobre todo por el factor sorpresa. Si de repente llega Koke y hila 3 pases seguidos y el Atlético de Madrid Te descoloca. tiene una posesión larga, el Real Madrid Sobre dice, todo "Hoy, porque ¿dónde no estoy?". es algo que no se espera, ¿no? Es Claro, algo que claro. no sabes. Es como si tuviese que volver a construir su parte Claro. del juego. Lo esperado, eso sí, Arroyo, es que Diego Costa tenga peso anímico, futbolístico, en todos los sentidos en esta final. Diego Costa es, junto a Courtois, el hombre del Atlético. Claro, exactamente. Es el en el que el Atlético de Madrid tiene que confiar, aunque no esté jugando bien Diego Costa, vas a tener que estar siempre en el campo porque sus condiciones y lo ha demostrado durante toda la competición. Tiene que estar. Que ha estado, que el gol siempre lo ha dado y sus capacidades es, yo creo, la única manera en la que puede enfrentar a un sistema defensivo que de principio a fin parece inabordable, pero Costa, las condiciones de Costa parecen las que pueden ser que al Real Madrid le haga más daño. De todos modos, yo es que veo a Costa totalmente desfondado físicamente. Realmente, Eso es un... Más Sí. que Más desfo- Pero como Es mínimo es una importante. amenaza, ¿no? Nerea, si está Diego Costa puede pasar claro, algo. amenaza siempre, pero es cierto que su rendimiento después de San Mamés, que yo creo que fue donde echó el resto, Diego Costa, ha bajado y eso el Atlético de Madrid lo está notando y veremos si lo nota también en la final. de Siendo Lisboa. cierto lo que dice Nerea, también es cierto lo que dice Quintana. Tiene que estar. Es el jugador que el Atlético no puede no tenerlo sobre el campo porque se pierden muchas cosas. Fe, fútbol, táctica, es imprescindible. Y también minimizas el impacto que pueden tener los otros centrales, que luego otra cosa es ver contra O quién no, carga. o no, en Quintana, O- o no, bueno, porque no, si porque- Diego Costa está para el arrastre y cae- Pepe, Obarán y Ramos le fulminan, Pero también hay que ver dónde cae Costa, porque Costa contra Ramos. donde caiga. Sí, Si pero Diego Costa- Costa pierde 3 duelos consecutivos. Sí, no, por contra supuesto, Ramos, por supuesto. vamos Te a quiero ver, decir que si Costa va contra Ramos, sus opciones se minimizan porque para mí, más que desfondado, está magullado y Es que sobre todo necesita no nos mucho olvidemos esfuerzo. que ese duelo en el Calderón fue muy favorable a Costa, pero han cambiado las cosas. Y parece. producción relativa, pese a eso, ¿eh? Sí, pero mucho Relativa dominio, en muchas lo sensaciones individual. positivas, Esperanza, es muy sí. importante. Relativa en lo por supuesto. individual, pero si no tienes a Diego Costa en ese guión de partido, el resto no No, te sí, vale de claro, nada. Lo que no te imaginas es que sin Costa, ¿cómo puede el Atlético Claro. sacar una tarjeta, sacar una falta? Cierto. El Real Ir Madrid puede inclinando, hacer una ir defensa inclinando. más limpia, eso es muy importante. Sobre todo el Atlético de Madrid necesita menos posesión cuando tiene a Costa y tener menos el balón es una ventaja. Efectivamente, pero de todos modos hay que tener en cuenta que Costa generalmente suele caer más sobre el sector de Ramos Sí. y se enfrenta a un jugador que está más mermado contra Ramos que llega excelso a la final. Sí que le viene muy bien, dentro de lo que cabe de nivel y demás, Ramos es un jugador capacitado para ese reto, más que Pepe, quiero decir. Sí, ojalá veamos este duelo, ojalá veamos ese duelo Sergio Ramos-Diego Costa en su máximo esplendor, porque lo que deseamos realmente es vivir la mejor final posible, ¿no? Tener a los dos equipos al máximo de sus posibilidades, que rindan el mejor espectáculo posible y a ver si pasa eso, ¿no? Es una final tremenda, es una final entre dos equipos de la misma ciudad, la primera de la historia en la que sucede esto, la segunda del Atlético de Madrid en 40 años, debemos esperar lo mejor. Debemos esperar lo mejor, hemos puesto las cartas sobre la mesa, hemos intentado exponer todos los argumentos posibles acerca del Atlético de Madrid de cara a esta final y aquí nos vamos a despedir, ¿no? Por mi parte, soy Abel Rojas y disfrutar al máximo esta final. Miguel Quintana. Alejandro Arroyo. David León. Nerea Zusberro. David de la Peña. Nacho Ruiz. Been really happy for
Doesn't matter.